Profe, principal abusivo con la población indígena, sí. Entonces, eh, cuando se reúnen, ¿no? El 4 de noviembre de 1780, ¿no? Estas autoridades españolas, criollas e indígenas en la casa, ¿no? De este sacerdote del pueblito de Yanaoca, en el Cusco, con motivo de la celebración del cumpleaños de Carlos III, hacen un almuerzo, ¿no? Luego hay una pequeña reunión, una fiesta, ¿no? Y en medio de la fiesta, ¿no? Ya le dice José Gabriel al corregidor, se dirige y le dice, su señoría, ¿no? Yo y mis hombres estamos dispuestos a trasladarlo a usted, a escoltarlo hasta la provincia de Tinta, hasta su casa. Y el corregidor le dice, no, gracias, cacique José Gabriel Condorcanqui, ¿no? He traído a mi escolta personal y con ellos basta y sobra, ¿no? Para que yo pueda llegar sano y salvo a mi casa. En eso, José Gabriel Condorcanqui, en medio de la fiesta, por segunda vez le ofrece al corregidor de Tinta escoltarlo. Le dice, señoría, ya es bastante tarde, ¿no? Puede haber algún peligro, es mejor que lo acompañemos. Y el corregidor nuevamente se niega. Profe, José Gabriel Condorcanqui quería guiarlo, quería llevarlo hasta su casa. No, escoltarlo no era el objetivo. El objetivo era capturar a esta autoridad. Pero como el plan A no funcionó, entonces José Gabriel Condorcanqui puso en práctica el plan B. Profe, ¿cuál era el plan B? Enviar a uno de sus hombres a que avise a otro grupo de las tropas de Tupac Amaru que intercepten al corregidor. Cuando el corregidor abandone Yanaoca y se vaya en camino a Tinta, en medio del camino un grupo de hombres de Tupac Amaru deberían atacar al corregidor. Mientras tanto, Tupac Amaru y otro grupo de hombres irían tras él, ¿no? Para poder cercarlo, para poder atraparlo. Y eso es lo que ocurrió, chicos. El 4 de noviembre de 1780, cuando el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, y su escolta personal se dirigían a Tinta después de la celebración de este cumpleaños, en medio del camino, bastante ondulado de la zona andina, un grupo de indígenas se presentaron y atacaron a los hombres del corregidor. Por el número, los indígenas superaron en número a los hombres del corregidor, quien con uno de sus guardias logró retroceder a caballo, escapando del ataque, y a pocos metros de haber retrocedido, encuentra a José Gabriel Condorcanqui y a sus hombres. Y le dice, gracias a Dios, José Gabriel Condorcanqui, es usted, he sido atacado por un grupo de indios. ¿Me puede ayudar, por favor? Mis tropas están siendo reducidas. Está muy cerca de aquí ese lugar. Y en ese momento, José Gabriel Condorcanqui le dice, esos indígenas que te han atacado son mis hombres. Y el corregidor se molesta y le dice, ¿acaso tú, cacique José Gabriel Condorcanqui, estás osando rebelarte contra tu autoridad superior española? Y en ese momento José Gabriel Condorcanqui le dice, en ningún momento he hecho esto. Solo que tengo aquí en mis manos una carta escrita por el rey Carlos III de España, quien me pide que en su nombre haga justicia a sus súbditos indígenas, porque usted los ha explotado. Me pide que lo capture para iniciar un proceso judicial en su contra. Esa carta era mentira, chicos. En ningún momento José Gabriel Condorcanqui tenía una carta del rey Carlos III, no. Simplemente era una forma de justificar, ¿no?, su accionar. Al final, el corregidor trata de escapar, ¿no? Una mujer que estaba lavando ropas, prendas en un río cercano, le avisa al ejército de Tupac Amaru dónde se había ocultado el corregidor y bueno, termina siendo atacado por los indígenas, ¿no? Es golpeado con piedras arrojadas por ondas,
Luego cae desmayado, ¿no? Y termina siendo llevado prisionero a Tungazuca, territorio de Tupac Amaru II. Cuando despierta, le pregunta a un grupo de sacerdotes que estaban curando sus heridas, ¿quién ha osado capturarme? ¿Quién ha sido la autoridad que ha pedido que me capture? Ha sido el cacique José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? Dígamelo. Y los religiosos le decían, José Gabriel Condorcanqui dice que tiene una carta del rey Carlos III, ¿no? Y el rey le ha exigido que lo capture a usted, su excelencia. Y el corregidor no cree en ningún momento eso. Dice, no, eso es falso. No creeré eso hasta ver la carta. Y en ese momento es cuando Tupac Amaru se presenta ante la población del Cusco, se había reunido a varias comunidades indígenas, y él se presenta en medio y le dice, ¿no? Se presenta como el Mesías, el Salvador de su pueblo, y le dice, hemos capturado el corregidor de Tinta, símbolo de la explotación indígena en los territorios, ¿no? del Cusco. Le pido a ustedes que me digan qué es lo que debo hacer con esta autoridad. Y la gente pedía gritos, ¿no? Mátalo, ahórcalo, decapítalo. La gente estaba cansada de la explotación que el corregidor había cometido con todas esas comunidades indígenas. Así que Tupac Amaru toma la decisión de ejecutarlo bajo la pena de la horca, ¿no? Obviamente unos 6 días después de su captura. Para esto, José Gabriel Condorcanqui había liberado a este personaje, que lo vemos en la imagen. Este personaje, no sé si lo observas por aquí, es el verdugo, el que le está poniendo justamente la soga al cuello al corregidor. Este personaje es el Sambo Antonio Vilitas, el esclavo personal del corregidor. Y José Gabriel Condorcanqui al liberarlo le dice, no quieres ser tú el verdugo, y él acepta. Acepta porque es una forma de vengarse de todo el maltrato que había recibido durante toda su vida por esta autoridad española. Y cuando estaba a punto de ejecutarlo, el corregidor le pregunta, Antonio Vilitas, tú que has sido desde muy pequeño esclavo de mi familia y me has acompañado en todos estos últimos años como esclavo personal, por los años de servicio a mi persona, quiero que seas sincero. ¿Quién ha ordenado mi captura? Ha sido José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? Y el Sambo Antonio Vilitas le dice, no, no, mi señor. Ha sido el rey de España, Carlos III, quien ha ordenado su captura. Y después de decir esto, empuja el corregidor, quien en todo momento recibe información de que ha sido el rey de España quien ha ordenado capturarlo, pero la soga se termina rompiendo. El cuerpo del corregidor cae al suelo y él no había muerto. Algunos sacerdotes observan y le dicen, y se dicen entre sí, parece que él no es culpable, parece que Dios no quiere que él muera hoy. Hay que ayudarlo, y tratan de ayudarlo para que él escape. Y José Gabriel Condorcanqui monta su caballo, persigue al corregidor que estaba intentando escapar, con una soga, mismo animal, lo termina enlazando y lo termina llevando hasta la plaza nuevamente. Y pide a sus hombres que utilicen ahora esta soga con la que ha capturado al corregidor para ser la soga que sirva para ejecutarlo. Y mientras esto ocurre, mientras se está preparando nuevamente el estrado, la horca, ¿no? Para un segundo intento de ejecución, uno de los emisarios de José Gabriel Condorcanqui le dice, José Gabriel, el corregidor Cabrera, amigo del corregidor Antonio de Arriaga, quien tú has capturado, tiene un grupo de hombres, son como 80 soldados, y están cerca a nuestros dominios. Parece que se ha enterado de que tú has capturado a su amigo y ha venido a enfrentarte. Y Tupac Amaru no piensa que su plan ha sido descubierto, su acción ha sido descubierta, así que organiza de forma rápida un grupo de soldados y sale a enfrentar al corregidor Cabrera. Después de media hora aproximadamente de esto, José Gabriel vuelve a sus dominios. Eh, Estaba equivocado, chicos, la información era equivocada. El corregidor Cabrera, ¿no? Simplemente estaba cruzando por el lugar con un grupo de soldados,
no se había dado cuenta, ni siquiera se había enterado, nadie sabía fuera de los pueblos de Tupac Amaru, ¿no? De la población de Tupac Amaru, esta población indígena que él dirigía, fuera de ellos, nadie sabía de que se había capturado al corregidor Antonio de Arriaga. Así que se intentó nuevamente su ejecución. Antonio Vilitas, el ex esclavo del corregidor, le da el empujón y así pierde la vida el corregidor Antonio de Arriaga. Así inicia entonces el levantamiento armado con la muerte de este personaje. Después de esto, chicos, después de esto que ocurre en el día 10, Tupac Amaru, a los 2 días, en 12 de noviembre, proclama la libertad para los esclavos. Y el 18 de noviembre, un ejército de Lima, un ejército español realista de Lima, es enviado al Cusco para enfrentar a la rebelión de Tupac Amaru. Y ahí es donde se produce el primer enfrentamiento. Los españoles se enteraron de lo que había generado Tupac Amaru, de lo que había iniciado una rebelión en contra del gobierno español, así que envían tropas. Y el 18 de noviembre se produce la batalla de Sangarará, la primera batalla de esta rebelión. Las tropas rebeldes de Tupac Amaru, dirigidos por este cacique, terminan emboscando a los españoles que están en el pueblito de Sangarará en el Cusco, y los españoles que son atacados por los rebeldes tienen que refugiarse en la iglesia de ese pueblo. Los rebeldes colocaron un par de barriles de pólvora en la entrada de la iglesia, con el objetivo de hacerlos explotar y poder acabar con los españoles que se encontraban dentro de la iglesia, pero la explosión terminó generando la muerte de algunos criollos que también se habían refugiado en la iglesia. Y eso va a ser una victoria al final, la batalla, una victoria para Tupac Amaru, pero va a generar que muchos criollos le retiren el apoyo que habían brindado a la rebelión. Claro, fue algo negativo, chicos, porque comenzaron a difundir ideas de que Tupac Amaru no solamente estaba en contra de los españoles, sino también estaba en contra de los indígenas, y como prueba de esto se había acabado con la vida de varios indígenas, de varios criollos en la iglesia de Sangarará. Entonces los criollos no deben colaborar con esta rebelión, y muchos criollos comenzaron a desconfiar. Y estos criollos, recuerden, eran los que financiaban la rebelión de Tupac Amaru. Profe, ¿por qué? Porque muchos de esos criollos también son comerciantes como Tupac Amaru. Por lo tanto, si Tupac Amaru se rebela en contra de España pidiendo que los impuestos comerciales se reduzcan, y si lograba un éxito, eso también traería éxito a los criollos. Pero si la rebelión de Tupac Amaru fuera vencida por los españoles, ellos decían: Tupac Amaru, en ningún momento, si eres capturado, en ningún momento termines delatándonos a nosotros. Te vamos a apoyar, te vamos a financiar, pero todo secretamente. Pero muchos criollos, como consecuencia del desastre que ocurrió en la batalla de Sangarana, dejaron de apoyar a la rebelión. Bueno, fue algo negativo también. Ahora, hay otra cosa que debemos conocer, chicos. Hay que conocer quiénes conformaban las tropas rebeldes, ¿no? En este momento. Sabemos que el líder viene a ser José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. La segunda al mando en esta rebelión viene a ser Micaela Bastidas. Pero ¿quién es Micaela Bastidas? Su esposa. Profe, ¿por qué dice la segunda al mando? Porque cada vez que Tupac Amaru, ¿no?, iba a realizar alguna acción militar, siempre le consultaba a Micaela Bastidas. Era su lugarteniente, su mano derecha. Y bueno, también su colaboración en la rebelión es asombrosa, hay que mencionarlo. También tenemos a los miembros de su familia. Entre ellos, por ejemplo, están sus hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, pero también está su sobrino, Diego Cristóbal Tupac Amaru, quien tras la muerte de Tupac Amaru II, tras su ejecución, él va a encabezar una rebelión en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, la segunda fase, la fase aymara o la fase del Alto Perú. Y también tenemos el caso de Julián Apaza, un amigo de la familia, que tras la captura de Tupac Amaru II sería también quien colabore
con el sobrino de este e inicien la rebelión en el Alto Perú, la segunda fase. Pero si hablamos de la principal colaboradora de la rebelión, tenemos a esta mujer, Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos. Es la principal colaboradora de la rebelión de Túpac Amaru. Hay un personaje también, Bernardo Tamboguaxo, que es cacique de Pizar, quien estuvo a favor de la rebelión de Túpac Amaru. Incluso le dijo, José Gabriel, yo he iniciado una rebelión, ¿no?, en el Cusco. Antes de tu rebelión, si tú quieres, inicia tu levantamiento, tu rebelión, y nos unimos. Nos unimos y ambas rebeliones podrán generar mayor presión en las autoridades españolas y exigiremos mejores, ¿no?, reivindicaciones para el pueblo indígena. Lamentablemente, todo estaba planeado, pero justo unos días antes de que la rebelión de Túpac Amaru II inicie, Bernardo Tamboguaxo termina siendo capturado, traicionado y capturado por las fuerzas españolas, ejecutado en el Cusco. Entonces, pero su colaboración desde la planificación de la rebelión fue importante. Pero si hablamos del principal cacique que colabora con la rebelión, es esta mujer, Tomasa Tito Condemaita. También tenemos que entender, chicos, quiénes son los enemigos de Túpac Amaru, quiénes conforman esas tropas. Obviamente desde Lima, el jefe, ¿no?, que dirige todo el gobierno español es el visitador Antonio de Areche. Y las fuerzas militares están al mando de José del Valle, un criollo, ¿no?, que dirige las tropas realistas españolas enviadas al Cusco para enfrentar a Túpac Amaru. Pero también hay muchos nobles indígenas aliados, hay que decirlo. Por ejemplo, tenemos a Mateo Pumacagua, cacique de Chincheros. Este personaje, chicos, es el principal colaborador de las indígenas del Estado español. No te vayas a olvidar, no vayas a pensar, chicos, que la rebelión de Túpac Amaru, como es una rebelión indígena, cuenta con el apoyo de toda la población indígena del Perú. No, 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 no. Hubieron muchos caciques que mantuvieron su lealtad a España, como por ejemplo Mateo Pumacagua, como por ejemplo el cacique de Rosas, ¿no?, cacique de Anta, o por ejemplo el cacique de Quisquipanchis, ¿no? Estos personajes fueron leales a España en todo momento y estuvieron más bien en contra de la rebelión de Túpac Amaru II. Y sobre todo destaca el caso de Mateo Pumacagua, que es el principal colaborador de las fuerzas realistas. Y bueno, tenemos que también conocer, chicos, cómo la rebelión entra en crisis. La rebelión fue bastante llamativa en un comienzo, pero llegó un momento en el cual Túpac Amaru estuvo a punto de tomar el Cusco. Bueno, estuvo a punto y tenía la oportunidad de tomar el control del Cusco. Es más, su esposa, Micaela Bastidas, le dice, José Gabriel, tomemos el Cusco, ¿no? Pero Túpac Amaru decide no tomar el Cusco, chicos. Y le dice, no, Micaela, esta vez no voy a hacerte caso, prefiero ampliar mi rebelión al Alto Perú. O sea, él quería que la rebelión se expanda en la zona de Bolivia, chicos. No hace caso a su esposa, es una falla táctica, hay que decirlo, ¿no? Que al final debilita la rebelión. Profe, ¿por qué? No me digas que en el Alto Perú obtiene fracasos. No, 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 no. Veamos. Batallas como Lampa, Azángaro, Desaguadero fueron victorias rebeldes. Túpac Amaru obtiene victorias en el Alto Perú, pero cuando él intenta volver al Cusco para tomar el control del Cusco, ya no es posible. Los españoles habían tomado por la fuerza la ciudad del Cusco y los emisarios que Túpac Amaru enviaba al final eran capturados e interceptados por los españoles, ¿no? Entonces no funcionó ninguna operación para poder tomar el Cusco. Fue una falla táctica, chicos, pero esta no es la principal causa del por qué fracasa la rebelión. Si nosotros nos ponemos un poquito a evaluar y decimos, profe, ¿cuál fue el principal motivo por el cual la rebelión de Túpac Amaru fracasa? El principal motivo es que no contaba con el apoyo de todos los indígenas. Había muchas diferencias, muchas rivalidades en el grupo indígena. Te dije que tuvo el apoyo de algunos caciques, pero no de todos. La gran mayoría de caciques, sobre todo Mateo Pumacagua, nuevamente hablando de él, fueron leales al Estado español. No colaboraron en ningún momento con Túpac Amaru, más bien lucharon en contra de la rebelión de Túpac Amaru.
Entonces eso generaba unas diferencias étnicas indígenas que serían la causa principal del por qué esta rebelión fracasa. Y bueno, tenemos que hablar un poquito más de Pumacahua, chicos. Llega un momento en el cual el apoyo de Pumacahua es primordial para poder vencer a la rebelión de Tupac Amaru II. Profe, ¿por qué dice esto? Llega un momento en el cual hay una conversación entre el mariscal del Valle y Pumacahua, y el mariscal del Valle se queja, ¿no? Dice, he duplicado mis fuerzas militares en el Cusco, pero no han logrado acabar con el rebelde Tupac Amaru, no han logrado acabar con este cacique. Y Pumacahua, siendo brigadier del ejército español, le dice, su señoría, ¿no? Con todo el respeto que les tengo, así usted triplique sus fuerzas militares aquí en el Cusco, no podrá vencer a Tupac Amaru. La única forma de vencer a este cacique y a su rebelión es con mi apoyo, con mi ejército indígena. Usted y sus hombres podremos vencer en conjunto a Tupac Amaru. Y eso llama la atención del general o del mariscal del Valle y le dice, ¿acaso usted, cacique Pumacahua, me está queriendo decir que usted y su grupo de tropas indígenas son mejores que mis tropas españolas? Y él le dice, no, en ningún momento, mi señor, yo no he querido decir eso. Solo le quiero manifestar lo siguiente. Quiero hacer un par de preguntas. ¿Quién dice ser Tupac Amaru II? Y él responde, ¿no? Tupac Amaru II dice ser el Inca. Dice ser Inca. Sí, muy bien, mi señoría. Dígame, ¿y quién era el Inca? El Inca era considerado como hijo del sol y padre de todos los indígenas. Ahí está, mi señor. Por eso le digo que cuando me envíe a mí delante, con mis tropas delante de las suyas, acabaremos con Tupac Amaru. Porque cuando ha visto que un padre golpea a su hijo. No sé si me entienden ustedes, chicos, eso. No sé si me han entendido. No, no me han entendido. No me han entendido, creo, ¿no? A ver, les explico para que me entiendan. Si Mateo Pumacahua y sus tropas indígenas iban delante del ejército español a enfrentar a Tupac Amaru no iba a saber qué hacer. Porque la lucha que él ha encabezado, la rebelión que él está encabezando es en contra del sistema español, en contra del gobierno español, no en contra de otros indígenas. ¿Cómo le iba a decir a Tupac Amaru a sus hombres, oye, ataquen a estos indígenas, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso es importante, chicos, entender el apoyo de Pumacahua. Batalla de Checacupe, batalla de Combapata, que son las últimas batallas, terminan siendo un desastre. Tupac Amaru se presenta ahí con su ejército y tenía todas las de ganar. Estaba frente al ejército español y justo en ese momento llega un gran ejército indígena, ¿no? Al mando de Pumacahua y se colocan delante de las tropas españolas y Pumacahua no sabe si decirle a sus tropas indígenas, oye, ataquemos a estos otros indígenas, porque entre hermanos se iban a atacar. Y no sabe qué hacer y eso genera que muchos de sus tropas no sepan qué hacer también y traten de huir. Al final ordenan retroceder, ¿no? Y es un desastre. Se pierde en Checacupe. En Combapata ordena luchar y muchos de sus indígenas no hacen caso. No quieren enfrentar a otros indígenas. La rebelión es contra España, no contra otros indígenas. Y al final, después de perder en Combapata, herido, ¿no? De una pierna, trata de refugiarse. Los líderes se dispersan y José Gabriel Condorcanqui es traicionado por un mestizo que había colaborado con su rebelión. Francisco de Santa Cruz termina delatando la ubicación de Tupac Amaru y guía a un grupo de hombres españoles a donde está Tupac Amaru y así lo capturan. Tupac Amaru le da un bofetón ¿no? en la mejilla, sinónimo de que me has traicionado a mí, ¿no? Que te he brindado el apoyo dentro de mi ejército por mucho tiempo. Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita también son traicionados por Ventura Landaeta en la zona de Tinta. ¿No? Él es un criollo quien da la ubicación de estas dos mujeres y al final el propio visitador Antonio Dereche llega al Cusco y le dice, José Gabriel Condorcanqui, dinos cuáles son los nombres de tus cómplices y dónde se encuentran.
Y José Gabriel Condorcanqui, chicos, le dice, los únicos cómplices somos tú y yo, mi señor, tú por oprimir a mi pueblo y yo por buscar liberarlos, ambos merecemos la muerte. Con eso le dijo, hagas lo que me hagas, no voy a decir quiénes son mis cómplices, dónde se encuentran. Al no decir nada, el 18 de mayo de 1780, Tupac Amaru es llevado a la plaza, le pregunta nuevamente quiénes son tus cómplices. ¿A qué cómplices se refieren? A uno de sus hijos, a su sobrino Diego Cristóbal, a Julián Apaza, a los que van a dirigir la segunda fase en el Alto Perú, chicos. Y él no quiere hablar, no habla nada. Entonces, al no hablar, los españoles lo sujetan, le abren la boca y un sexto español le terminan sacando la lengua. No iba a hablar, así que le sacan la lengua. Luego ejecutan a los miembros de su rebelión, a todos los terminan fusilando y luego terminan aplicando la pena de el garrote a Tomás Atito Condemaita. Un fierro es colocado en su cuello con un perno atrás, va ajustándole hasta quitarle la respiración. Lo mismo le iban a aplicar a Micaela Bastidas, pero el cuello de Micaela era tan delgado que el garrote no generaba una presión suficiente para matarla. Así que le terminaron ahorcando, pero el cuerpo era tan delgado de Micaela Bastidas que su cuerpo no generaba el suficiente peso para poder generar la presión y que muera. Así que dos españoles se acercaron a ella, uno con sus trenzas, por atrás te termina generando una presión desde por el cuello para que muera, y el otro, delante, le da puñetes y patadas en la boca del estómago para que Micaela Bastidas muera. Todo esto lo iba presenciando Tupac Amaru, quien al final termina siendo sujetado por cuatro caballos, como vemos en la imagen, para tratar de descuartizarlo. A ti te terminan atando a cuatro cuyes, de repente te terminan desarmando, ¿verdad? Pero a él no. Tupac Amaru sobrevivió a esto, chicos. Y como no pudieron descuartizarlo de esta manera, utilizaron hacha y descuartizaron su cuerpo. Para evitar que el mito siga de que no la cabeza de este personaje estaba con vida, ¿no? Y que iba a volver. Para evitar que ese mito del encarne siga difundiéndose, lo que hicieron es quemar las partes de su cuerpo y aventarlos al río Guatanay. Su rebelión fue importante por esto, chicos. Se creó la última audiencia del Cusco. Se eliminó los corregimientos y se crearon las intendencias, eso lo hemos visto antes. Como consecuencia de esto, también se prohíbe el uso del quechua, la vestimenta indígena y la lectura de un libro que podía ser peligroso si los indígenas leían los comentarios reales, podían pensar en restaurar el imperio de los incas, porque se hablaba maravillas de la época inca. Esta obra pasa al índice, el índice de libros prohibidos. Se termina también suspendiendo el cobro del tributo indígena y la mita en el Cusco por un año. Únicamente en el Cusco se suspende. Después del año se volvió a cobrar tributo indígena y se volvió a obligar a la población a mitar. Así como también se suspenden para siempre, se termina suprimiendo o eliminando los repartos mercantiles. Esas son las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II, chicos. Una rebelión de corto tiempo, pero la más importante del siglo XVIII por su intensidad, por lo que consigue. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta parte? Con esto terminamos la clase. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Pregunten, ¿ah? Cualquier cosa que no haya quedado claro. No los veo, chicos. ¿Dónde están? Chicos, no los veo. Activen su cámara. Ahí todo claro. Muy bien, muy bien. Ya, ¿no hay preguntas entonces? Jimmy, Sí, dime, dice. al grupo de historia y a tu WhatsApp también te he enviado la lista de los que no han copiado. Son 4 alumnos. Ya, Ya, ¿eso es de la clase de la mira, primera o de la segunda? De la segunda, ¿no? no, de la segunda, pero mira, lunes, o sea, han tenido toda una semana y nada. Ya, bueno, Jimmy, ya eso va a depender de ti, porque he visto alumnos que están mandando fuera de fecha. Entonces, eso ya, yo te mando la lista, los chicos que han cumplido hasta tal día.
Y el alumno que manda fuera de fecha, otro día, de acá 2, 3 días, ya allí eso va a depender de ti si les consideras o no, ¿ya? Porque solo se está justificando los alumnos que no envían si es que es por salud. De repente estuvo con fiebre, no sé, se quemó una mano, tuvo un accidente y por eso no pudo copiar en esos casos. Pero de ahí los chicos que me dicen, me he confundido, eso ya no es nuestra responsabilidad. Claro. Y Ya, también chicos, ellos, ¿qué están haciendo? O sea, ni siquiera me piden permiso para hablar con el profesor y preguntarles si es que les puedo justificar o recibir sus fotos de frente, me escriben y me mandan sus fotos. A esos alumnos yo les voy a bloquear si me siguen haciendo esas cosas. ¿Ya, Jimmy? Ya, sí, gracias. chicos, más respeto por eso. Pueden empezar su temático, chicos, tienen 15 minutos. Por favor, chicos, cumplen con su cuaderno. Al final si me presentas todo, tampoco te voy a considerar. No, tiene que cumplir con esas fechas, pues. Ahí vemos su esfuerzo. Y bueno, me despido, chicos, porque se va a cortar en cualquier instante. Hasta luego, Lisette. Chicos, nos vemos.